Hola, bienvenidos a un nuevo seminario de la disciplina Anatomía Normal, también de Urología. Mi nombre es Fabián Schaber, soy médico urólogo y docente de ambas cátedras, y la idea es que hoy podamos ver sistema urinario y veremos la primera parte. Vamos a ver hoy riñón y uréter. Bien, ¿cuáles son los objetivos de esta charla? Vamos a repasar la estructura anatómica urinaria superior, vamos a conocer cómo se aplica la anatomía a la práctica diaria, y vamos a aprender a reconocer las estructuras anatómicas normales en los métodos complementarios durante la evaluación de pacientes. Aquí tenemos una foto de un preparado. Fíjense que esta es una imagen del retroperitoneo. Está pintado en parte, ¿no es cierto?, para que uno tenga cierta visualización de las estructuras. Aquí tenemos claramente en azul la vena cava inferior. Esta es la porción retrohepática, por lo cual el hígado está sacado, y acá veríamos las venas suprahepáticas, y aquí es el diafragma para ya hacerse intratorácica. La vena renal izquierda, recibiendo su afluente la vena suprarrenal del lado izquierdo, la vena gonadal hacia abajo, el riñón izquierdo, el riñón derecho, parte de la vena renal, como la vena aquí un poquito para abajo. Los vasos gonadales, fíjense, la arteria gonadal, la vena gonadal desembocando en la vena cava inferior, la del lado derecho, la arteria gonadal del lado izquierdo, la vena gonadal desembocando en la vena renal izquierda. Riñón ya dijimos, el uréter del lado izquierdo, el uréter del lado derecho. La arteria aorta, fíjense con su bifurcación en las ilíacas comunes. La arteria aorta, fíjense el nacimiento de la mesentérica superior. Esta es la vena renal izquierda y la aorta formando la pinza aórtico-mesentérica, que solamente se da del lado izquierdo. Y fíjense la glándula suprarrenal del lado derecho, esta tiene forma triangular, cuya parte no se ve del todo porque tiene una porción que es retrocava. Y aquí tenemos parte de la glándula suprarrenal izquierda que tiene forma de coma y que se apoya mucho en el borde interno, casi sobre el hillo del riñón. Vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a incidir la pared abdominal anterior y vamos a entrar desde adelante hacia atrás hasta llegar a ese retroperitoneo. Si posicionamos al paciente en decúbito dorsal con la cabeza mirando a este sector y los pies hacia abajo, vemos el ombligo en esta zona y esta incisión fue hecha en la línea media, por lo tanto es una incisión mediana suprainfraumbilical. Si atravesamos la piel, el tejido celular subcutáneo, la línea alba en este caso porque es la línea media, luego encontramos un espacio que es el preperitoneal hasta que llegamos al peritoneo. Una vez abierta la cavidad abdominal, fíjense que tenemos esta estructura translúcida con vasos sanguíneos que está unida a toda la pared anterior por su borde anterior. El borde inferior está unido, digamos, al hígado separando el lóbulo derecho del lóbulo izquierdo y su borde inferior es libre, donde está ubicado otro ligamento que es el ligamento redondo, que aquí es donde entraba la vena umbilical. Esta estructura que ustedes ven acá es el ligamento suspensorio falciforme del hígado, que ahora lo vamos seguramente a cortar y a suturar para poder entrar bien en la cavidad abdominal. Aquí está, fíjense, una de las suturas y aquí ya nos encontramos con otras estructuras que vamos viendo. El borde inferior del hígado, justamente el surco que separa el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho, el estómago, su curvatura menor, su curvatura mayor, con los vasos gastroepiploicos. Fíjense que acá hay una estructura abollonada que se va viendo por translucidez y todo este tejido adiposo que ven por encima. Esto que ven por encima, si uno lo levanta, nos vamos a encontrar con el epiplón mayor. Toda esa estructura del epiplón mayor o ligamento gastrocólico, como lo llaman algunos. En realidad es un epiplón, no es un ligamento y es vascularizado, está lleno de vasos sanguíneos. Y fíjense que une esa curvatura mayor del estómago con el colon transverso. Fíjense cómo se nota la teña del colon. ¿Bien? Todo eso, si lo levantamos, nos queda por debajo las asas delgadas. Justamente en esta porción estaríamos hablando del yeyuno y más hacia abajo el ilion. Aquí lo vemos más de cerca, cómo se interpreta claramente las asas delgadas, a diferencia de las asas de la asa gorda, digamos, del intestino grueso. Y si nos vamos hacia un costado, y acá el cirujano tiene en sus manos el colon ascendente. Fíjense cómo se interpreta que es el colon, está unido a la pared posterior, tiene una teña, ¿bien? Y toda esta zona es lo que uno llama la fase de TOLD 1. Es la fase de coalescencia que lo une a la pared posterior. ¿Bien? Fíjense cómo lo está levantando en toda esta zona.
Ahora vamos a tratar de incidir toda esta zona para replegar el colon en forma medial, hacia adentro, hacia acá arriba, para aquí. De esta forma vamos a ir despejando lo que es el retroperitoneo. No solamente levantando el colon, sino también levantando la raíz del mesenterio. Recuerden esa raíz que iba desde el ángulo de Treitz hacia abajo y hacia la derecha para terminar cerca de la válvula ileocecal. Eso es lo que está uniendo el intestino delgado a la pared abdominal posterior y es de unos 15 centímetros aproximadamente de largo. Entonces, levantando todo eso y despegando en la raíz del mesenterio, uno queda todo el retroperitoneo del paciente expuesto. Ahí ya lo vamos viendo, fíjense las asas delgadas que se están levantando, se levantó el mesenterio y ya vemos todo un tejido celular, célula adiposo, que está por encima de todas estas estructuras que ustedes ven acá, que son los grandes vasos. Fíjense aquí el paquete de los vasos gonadales, ¿bien? Que se van hacia el orificio profundo del trayecto inguinal. Fíjense aquí, vamos viendo una estructura que es la vena cava inferior y la arteria aorta con su bifurcación. Si lo vemos ahora de frente, fíjense cómo se ven las estructuras perfectamente y cómo ese tejido célula adiposo se fue liberando para hacer, por ejemplo, en este caso fue una cirugía, una linfadenectomía retroperitoneal. Fueron sacándose los vasos linfáticos que quedan todo alrededor de los grandes vasos. Entonces vemos la vena cava inferior, la arteria aorta, su bifurcación, en este caso la rama derecha, la ilíaca común derecha, el riñón derecho con el polo inferior y el uréter derecho, fíjense el músculo psoas de este lado, el hígado, la vesícula biliar, ¿bien? Y fíjense cómo se nota la vena renal izquierda pasando por delante de la aorta para desembocar en la vena cava inferior. Otra imagen mucho más clara y más de cerca, fíjense cómo se ven justamente incluso acá el uréter del lado izquierdo, el uréter del lado derecho, la vena cava inferior y lo mismo la arteria aorta con su bifurcación del lado derecho. Aquí está expuesto, fíjense, el retroperitoneo en una cirugía real. La misma imagen, más de cerca todavía, interpretando todos los vasos sanguíneos que vamos a ver aquí. Y fíjense cómo quedan liberados donde estaban los espacios los tejidos linfáticos. Bien. Esta es la porción que vamos a hablar dentro de un ratito del uréter lumbar. Fíjense que tiene una relación con el músculo psoas por detrás. Y aquí tenemos la imagen coloreada del atlas de Netter, por ejemplo, en el cual lo azul es la vena, lo rojo es la arteria y lo amarillo son los nervios. Bien, si uno empieza a hablar de los riñones, ¿qué es lo que dice? Que son dos órganos, son dos glándulas, ubicadas en el retroperitoneo lateral. Depende la altura a la que esté, depende si es el riñón derecho o el izquierdo. Sabemos que el riñón derecho es un poco más bajo que el izquierdo. El izquierdo, al ser más alto, el límite superior, su polo superior llega a la 11ª costilla y su polo inferior llega hasta el borde inferior de la segunda lumbar o casi tercera, y el riñón izquierdo casi desde el espacio intercostal 11 o 12ª costilla y llega más abajo, puede llegar hasta L3 o borde inferior de L3. Su dirección, generalmente los riñones no están planos mirando hacia adelante, sino que tienen cierta rotación, y esa es la rotación habitual que va teniendo el riñón. Es más, hay malformaciones por mal rotación del riñón porque siguen rotando. ¿Bien? Tiene un ángulo de apertura hacia adelante de unos 30 grados, por lo cual la cara anterior queda anteroexterna y la cara posterior queda posterointerna. A su vez, el polo inferior se dirige hacia adelante y el polo inferior también se dirige hacia afuera. ¿Bien? Por lo tanto, el polo superior es más interno que el inferior, que es más externo, como lo ven acá en los gráficos. ¿Bien? Entonces, si uno habla de configuración externa, encontramos una cara anterior o anteroexterna, una cara posterior o posterointerna, un borde lateral o externo, un borde medial o interno, que es donde entra el pedículo, donde se halla el hilio del riñón, una extremidad superior o polo superior y una extremidad inferior o polo inferior. Recordemos que los riñones no están sueltos, sino que tienen distintos medios de unión. Uno de los más importantes es su grasa y fascia perirrenal, que como lo ven acá, el riñón tiene una cápsula propia, por supuesto, pero por fuera hay un tejido adiposo que se lo denomina perirrenal. Y eso está contenido por la fascia de Gerota. Algunos libros hablan de una fascia posterior, o también llamada fascia de Sacher-Kandel, y una hoja anterior, que es la hoja de Gerota, como dice aquí, hasta que se unen las dos y forman la lateroconal, como ven en este gráfico, uniéndose. Hay un tejido adiposo que queda por detrás todavía, de la fascia de Gerota, que es la grasa
pararrenal, que es la que lo separa justamente de los músculos de la pared posterior. ¿Bien? Y fíjense que la fascia de Gerota, algunos dicen que se continúan con la adventicia de los grandes vasos en la línea media. Fíjense en este corte sagital cómo vemos el riñón, en este caso el derecho, la glándula suprarrenal, la fascia prerrenal, la fascia postrenal de Gerota. Fíjense que las dos se unen para unirse al diafragma, y por debajo generalmente queda abierta y se continúa con la adventicia del uréter. Esto hace que distintas colecciones que surjan del riñón, ya sea por un traumatismo o por una rotura de un cáliz, por ejemplo en un cólico renal, se forma una colección de orina o de sangre, un hematoma o un urinoma, cuando es orina, y ese urinoma, por posición, y generalmente si estamos de pie, va a ir decolando y se va a ir transmitiendo hacia abajo, justamente por ¿dónde? Por las hojas de la fascia de Gerota. Puede continuar alrededor del uréter e incluso llegar hasta la cara posterior de la vejiga, en una posición siempre retroperitoneal primero y después subperitoneal, o sea, por debajo del peritoneo en posición retrovesical. En este corte lo que ustedes ven claramente es un receso peritoneal, que fíjense el peritoneo cubre el hígado, se refleja sobre el riñón y se refleja sobre la cara superior del colon transverso, formando ese receso que se llama hepatocólico renal, que es el fondo de saco de Morrison. Ese fondo de saco de Morrison es el lugar más declive con el paciente en posición de cúbito dorsal. Por lo tanto, es donde se va a acumular distintas secreciones o líquidos que se produzcan en la cavidad abdominal, y si hay líquido, el ecografista generalmente en una posición de cúbito dorsal, cuando el paciente está acostado para realizarle el estudio, uno va a hacer la ecografía y va a encontrar líquido justamente, lo tiene que buscar en esa zona. Si hay líquido en esa zona es porque hay una producción por demás. Bien, fíjense, cuando uno habla generalmente de las relaciones de la cara posterior, uno ya encuentra tres planos musculares. En realidad podemos hablar de que hay dos segmentos, un segmento superior o torácico y un segmento inferior o lumbar. En esta diapositiva estamos viendo el segmento lumbar. Tenemos el psoas ilíaco en la parte interna, el cuadrado lumbar, y tenemos el músculo transverso del abdomen. Que ese músculo transverso, si recordamos, tiene una primera porción que es la aponeurosis posterior del transverso, se vuelve muscular y luego se vuelve otra vez aponeurótico, la aponeurosis anterior del transverso. ¿Entendido? Entonces esos son los tres músculos con los cuales se relaciona en la porción lumbar. Aquí lo tenemos, ¿bien? El psoas ilíaco, el cuadrado lumbar y el músculo transverso del abdomen o su aponeurosis posterior, ¿bien? Y el segmento torácico o diafragmático tiene relación ¿con quién? El riñón izquierdo, que es más alto, tiene relación con la duodécima costilla, con el espacio intercostal y con la undécimo costilla. Y a través de ellos, con el espacio intercostal, con los músculos intercostales, y llegando más hacia adentro, con la pleura y la lengüeta pulmonar del pulmón que corresponda. Fíjense que el izquierdo no llega a la undécima costilla, el derecho no llega a la undécima costilla, pero llega al espacio intercostal y por lo tanto también se relaciona con músculos intercostales, con la pleura y con la lengüeta pulmonar, o con el receso, que es el fondo de saco pleural. Bien, esto tiene muchísima importancia, ya que un traumatismo en estas zonas no solamente puede dañar el riñón, sino puede hacer que, por ejemplo, una herida de arma blanca no solamente dañe el riñón, sino que dañe la pleura y por lo tanto entre aire y también puede derramarse sangre. Entonces tener un hemotórax o un neumotórax o ambas cosas juntas. Otro esquema exactamente lo mismo para que uno tenga en cuenta que está en relación con el diafragma, por eso la porción diafragmática con las costillas, con los músculos intercostales, y la porción lumbar con los tres músculos que hablamos siempre. Aquí tenemos una foto de la cara anterior de la región posterior, y fíjense que aquí tenemos el músculo psoas, el psoas y el ilíaco que juntos se unen para terminar en el trocánter menor. Este es el principal músculo flexor del muro sobre el tronco. Recordemos que el plexo lumbar está formado dentro de toda estructura muscular del psoas, ¿entendido? Por lo tanto, lo que uno va a ver, no va a ver todas las ramas de formación, sino va a ver las emergencias, generalmente de las ramas colaterales y de las dos terminales que tiene ese plexo lumbar. Aquí lo tenemos dibujado, ¿ven? Todo ese plexo lumbar está, que lo vemos aquí cuando colocamos el músculo psoas, lo único que vemos es algunas de las ramas colaterales y las dos terminales, ¿bien? Que son el músculo obturador y el músculo crural, el nervio crural, perdón.
En la región posterior también tenemos las inserciones de las fascias. Acá tenemos la más importante, que es esta famosa fascia lumbodorsal. Esta fascia es la que da origen a muchos de los músculos de la región posterior, que incluyen a los músculos transversos, al transverso profundo del abdomen, también incluye al dorsal ancho. ¿eh? Entonces, esto es importantísimo porque cuando uno hace una apertura de esta zona, justamente para ir en el encuentro del riñón, esta es una zona que no hay masa muscular y por lo tanto se la considera una zona de debilidad de la pared posterior, en lo que uno denomina el triángulo o cuadrilátero de Greenfeld. ¿eh? Aquí lo tenemos dibujado en este sector que correspondería a este músculo. Acá tenemos el oblicuo interno, oblicuo menor, la masa espinal, el músculo serrato posterior inferior menor, ¿bien? Y el músculo que vemos acá es el oblicuo mayor. ¿Entendido? Cuando este músculo serrato posterior inferior no llega a sus inserciones tan bajas, sino que son más altas, esta zona se convierte en un triángulo. Por lo tanto, es lo que se llama triángulo o cuadrilátero de Greenfeld. Recordemos que es una de las zonas que se la considera de debilidad de la pared posterior. Y aquí es donde uno hace las aperturas generalmente, por las lumbotomías, ¿bien? Justamente para no dañar tanto la masa muscular y poder abrir la zona aponeurótica. Y uno puede entrar, cuando entra en esa zona, abre la fascia transversal y encuentra la grasa pararrenal, como dijimos antes, abre la fascia gerota, no encontramos la grasa perirrenal, hasta que encontramos la cápsula propia del riñón propiamente dicho. Bien, ¿cómo son las caras anteriores de los riñones? Las caras anteriores tienen distintas relaciones a la derecha que a la izquierda. A la derecha tenemos principalmente en la parte anterior y superior el hígado, en el cual, digamos, el riñón hace una muesca, una huella en la cara inferior del lóbulo derecho del hígado. ¿Bien? En la cara anterior también, pero en la parte interna, más interna de la cara anterior, casi sobre el hillo del riñón, tenemos la segunda porción del duodeno. Más hacia afuera tenemos la flexura, o sea, el ángulo hepático del colon, y por debajo pueden quedar algunas asas intestinales. Lo principal es que sobre la cara interna, o sea, sobre la parte interna de la cara anterior y sobre el hillo del riñón, está la segunda porción del duodeno. Y eso es una de las relaciones más importantes, ya que por una maniobra uno repliega hacia adentro la segunda porción del duodeno y directamente entra sobre el hillo del riñón. El riñón izquierdo uno lo puede hacer más simple, lo puede dividir en 3 pisos. ¿Por qué en 3 pisos? Porque por la parte media viene el colon transverso y luego desciende por su borde externo. ¿Bien? Eso hace de que el piso, la cara anterior, pueda dividirse en 3 pisos. Uno supramesocólico, uno mesocólico y el otro inframesocólico. En el inframesocólico lo único que nos queda es, hacia afuera va descendiendo el colon descendente y hacia adentro tenemos las asas del yeyuno. En la parte media dijimos que tenemos la flexura del colon, tenemos el mesocolon transverso con el colon transverso. También podemos tener el páncreas, como dice en la foto aquí, el páncreas. El páncreas, la cola del páncreas puede ser larga y llegar hasta el riñón izquierdo. A veces no llega hasta casi el pedículo del riñón y luego emite lo que continúa para llegar hasta el hígado, hasta el bazo, que es el epiplón pancreático esplénico, que es el que contiene todo el pedículo del vaso. ¿Bien? Entonces, si no tenemos el páncreas, que es la cola del páncreas, tenemos todo el pedículo que va hacia el vaso, a través del epiplón pancreático esplénico. En la parte más superior nos queda hacia afuera el vaso, hacia arriba y hacia adentro la glándula adrenal izquierda, lo mismo que en el riñón derecho teníamos la glándula adrenal derecha. Y nos queda una parte de la cara anterior en su porción superior que tiene relación con la cara posterior del estómago, pero no lo hace en forma directa, no es que el estómago esté pegado, sino que lo hace a través de un receso del peritoneo que se llama transcavidad de los epiplones. A través de esa transcavidad es que se relaciona con el riñón. Recordemos que no están pegados, el riñón a su vez está separado por la grasa perirrenal, por la fascia gerota, la transcavidad de los epiplones y recién ahí la cara posterior del estómago. ¿Se entendió? Bien. Aquí tenemos una imagen de la glándula suprarrenal derecha, como para tener una idea general. Fíjense la forma que tiene, triangular, y su irrigación como proviene. Tiene arterias de 3 tipos, las arterias superiores, medias e inferiores. Las superiores vienen de la frénica inferior, o sea, de la diafragmática inferior. Las medias vienen de la aorta
y las inferiores vienen del tronco de la arteria renal. ¿Bien? Su vena, que generalmente se anastomosan todo para que salga una sola vena, es la vena suprarrenal o adrenal derecha, va a terminar directamente en la cara posterior de la vena cava inferior. En cambio, la glándula suprarrenal izquierda no es de forma triangular, sino que tiene una forma más alargada, parece una coma, se apoya sobre el polo superior y sobre el borde interno de ese polo superior, a veces puede llegar incluso a acostarse casi sobre el pedículo renal. También su irrigación es la misma, las frénicas inferiores, la aorta o la renal, pero la vena suprarrenal izquierda va a desembocar en el borde superior o en el borde superior de la vena renal izquierda. ¿Entendido? Por lo tanto, los afluentes que recibe la vena renal izquierda son totalmente diferentes a la vena renal derecha. Ya lo vamos a ver cuando veamos irrigación. Aquí tienen una proyección de lo que serían los riñones a la pared costal y a la pared abdominal anterior. Aquí tenemos la proyección del riñón derecho, que toma los últimos espacios intercostales anteriores. Y lo mismo el riñón izquierdo, que está coloreado allí. Si uno lo ve con los órganos, acá vemos las imágenes, como veíamos, y lo más importante que les recalcaba, la segunda porción del duodeno sobre la parte más interna de la cara anterior, el ángulo hepático del colon, con el colon transverso, y esta parte superior en realidad está en relación con el lóbulo derecho del hígado. Y los tres pisos que describíamos recién de el riñón, la cara anterior del riñón izquierdo. Bien, vamos a comenzar con la configuración interna. Cuando uno habla de configuración interna, en general la estructura interna, siempre hablamos que tiene una cápsula propia, una cápsula fibrosa. Vamos a describir el parénquima renal. El parénquima renal tiene dos partes, tiene una corteza y una médula. Ustedes en la imagen pueden ver claramente la corteza renal, que tiene en la parte basal, ¿bien? Y tiene unas columnas que se meten entre las pirámides, que sería la región medular. Las pirámides que ven acá, y tienen las columnas de Bertin. ¿Bien? Esas pirámides en general van a desembocar en una papila. Toda esa papila está acribillada por los conductos colectores, que son los conductos de desembocadura de toda la papila. Y ahí se inicia toda la vía urinaria. Entonces acá vamos a describir los cálices menores, los cálices mayores y la pelvis renal. Bien. Esta es una cara posterior es una cara anterior, pero la pelvis, fíjense cómo está metida, está cortada para que uno pueda ver la vía por dentro. Acá está la papila, lo que hablábamos antes. Acá ven la forma de los cálices. Bien, estos son los cálices menores. Fíjense que cuando uno lo llena de contraste, lo que se contrasta generalmente es toda esta vía urinaria. Por lo tanto, ustedes van a ver esta concavidad de los cálices. Y este angulito que se forma aquí es lo que uno llama fornix del cáliz, que cuando la vía excretora está dilatada, va perdiendo ese ángulo agudo y se va redondeando porque esta concavidad se vuelve plana hasta que incluso se vuelve convexa. Eso es por la dilatación y eso importa muchísimo en distintas patologías que vamos a ver después, años más adelante, en neurología. Bien, en el pedículo renal siempre vamos a encontrar la vena por delante, la arteria en el medio y la pelvis del riñón por detrás. Así es la orientación de los vasos sanguíneos generalmente dentro del pedículo del riñón. Y antes de entrar en el seno del riñón, la arteria renal suele dar una arteria, que es la arteria posterior o segmentaria posterior, que suele hacer un recorrido por encima de la pelvis del riñón y luego se mete por la cara posterior de la pelvis del riñón. ¿Entendido? Eso es lo que hace generalmente la arteria segmentaria posterior. Pero recordemos entonces, ¿cómo es la ubicación del pedículo del riñón? En el hilio del riñón, vena por delante, arteria en el medio, pelvis por detrás. Claramente, fíjense otra cosa, la arteria renal izquierda es más corta, la arteria renal derecha es más larga y es habitualmente retrocava. ¿Bien? Si la arteria renal pasara por delante de la cava, es una anomalía. ¿Bien? Uno como para tenerlo en cuenta. Y fíjense, la vena renal izquierda es más larga. ¿Bien? Fíjense que pasa por debajo de la mesentérica superior y por delante de la aorta, formando la pinza aórtico-mesentérica. Aquí tenemos todos los afluentes de las venas renales. Fíjense, esta es la vena cava inferior, pero fíjense esta imagen. La vena renal izquierda recibe por su cara inferior la gonadal.
por su cara superior o su borde superior la vena adrenal, que a su vez puede recibir la diafragmática inferior. Y la cara posterior suele recibir una vena lumbar, que es una de las causas de sangrado más importantes, porque muchas veces esta vena lumbar está más cerca de la vena cava y otra vez está más alejada, y cuando uno pasa el pasahilo para cerrar esa vena, para ligarla, puede ser una de las causas de sangrado. En cambio, la vena renal derecha es mucho más corta, mide 1 a 2 centímetros nada más, es de gran volumen, pero no recibe afluentes, ya que la gonadal directamente termina en la vena cava inferior, las venas lumbares terminan en la vena cava inferior y la adrenal termina en la vena cava inferior. O sea que las 3 afluentes que recibe la vena renal izquierda, la derecha no las recibe. Aquí tenemos una imagen de la arteria renal, como da generalmente su colateral, la adrenal, para la glándula adrenal. Fíjense, acá están las ramas de la vena, las ramas de la arteria, de las arterias que irrigan la glándula suprarrenal. La diafragmática inferior, la aorta propiamente dicha y la arteria renal de ese lado. Lo mismo del otro lado. Bien. Imagen más de irrigación para uno tenerla en cuenta, y siempre como la arteria renal derecha pasa por detrás de la vena cava inferior, como la vena renal izquierda pasa por delante de la aorta y por debajo de la mesentérica superior. Esta imagen la hemos visto antes seguramente. Esto es la formación de las venas ácigos. Esto tenerlo en cuenta porque esto era una de las anastomosis que uno va a ver luego o ya lo vieron en nutrición con las anastomosis por tocava y cava-cava en este caso. Fíjense, la hemiácigos inferior nace de dos raíces, una raíz interna generalmente de la renal y de la lumbar ascendente, que es la unión de las venas lumbares, y recibe un ramo anastomótico de la duodécima intercostal. Ascienden por el lado izquierdo y forman la hemiácigos. Acá el cambio con la ácigos mayor es que en vez de salir de la renal sale directamente una rama de la vena cava inferior, y también se une también con la lumbar ascendente y con la duodécima intercostal para formar la ácigos mayor. La ácigos mayor, recuerden que terminan directamente en la vena cava superior, por lo tanto hay una mezcla de sangre entre la vena cava inferior y la vena cava superior. Acá tienen la arborización, si uno ve una arteriografía, cómo se divide la arteria renal una vez que entra en el seno renal. Dijimos muchas veces que antes de entrar da su segmentaria posterior y luego da sus otras 4 ramas, que son ramas terminales. Eso es importante, no hay anastomosis entre las arterias del riñón. Son 5 arterias en general porque hay 5 segmentos, como lo ven aquí. El posterior, que va casi toda la pared posterior, la cara posterior, perdón, la del polo inferior, la del polo superior o apical, y luego tenemos en la cara anterior el segmento superior y el segmento medio. Acá tenemos los 5 segmentos en los cuales se divide la irrigación de la arteria renal. Recordemos que terminal significa que si esa arteria se secciona o se cierra o se trombosa por alguna causa, ese segmento del riñón va a estar, digamos, isquémico, no va a estar irrigado y no va a haber anastomosis arteriales. Al contrario de las venosas, que las venas del riñón están muy anastomosadas entre sí, no solamente las intrarrenales, sino toda la de la grasa y perirrenal. Hay mucha anastomosis entre las estructuras venosas, no así las arteriales. Acá tenemos un preparado, esto sería la arborización de todo el sistema por dentro. Acá tenemos distintas anomalías que puede haber, fíjense, que puede haber distintas, no solamente una arteria, sino que puede haber una arteria principal, pero después tenemos otra que entra también por el seno, otra que entra por el seno o entra directamente en el parénquima, que se llaman arterias polares. ¿Bien? Fíjense en este caso lo mismo, fíjense cómo entran en el polo superior y esa es la que da la adrenal de ese lado. O sea que las arborizaciones tienen mucho que ver y tienen mucha importancia, ya que el riñón es uno de los órganos más trasplantados. Entonces muchas veces para poder hacer un trasplante renal es muy complicado hacer un trasplante renal cuando hay 4 arterias renales. ¿Bien? Entonces no es un riñón que sea con buena irrigación para poder hacer un trasplante renal. Por eso cada paciente y cada riñón que va a ser trasplantado, si es un donante vivo, tiene que hacerse unos estudios para ver cómo es la irrigación de ese riñón. Acá tenemos justamente una arteriografía que marcan que salen 2 arterias renales directamente de la arteria aorta. Y fíjense cómo acá ya se llenó de contraste la vía excretora, que es la pelvis del riñón, y acá ya el nacimiento del uréter. Y fíjense otra de las arterias por acá abajo, una arteria polar inferior.
Bien, una vez que la arteria renal entró y se dividió en sus arterias segmentarias, generalmente la arteria segmentaria da la arteria lobar, la del lóbulo. Esta va a dar, cuando camina por las columnas de Bertin, la interlobar. Al doblar se convierte en arterias arcuatas y luego en la misma corteza del riñón da una de las ramas que son las arterias interlobulillares. Esas arterias interlobulillares van a dar otras arteritas cada vez más pequeñas, va a dar la arteriola aferente. Esa arteriola aferente se va a formar en un capilar arterial que es el glomérulo renal y de allí va a salir otra parte arterial no venosa, arterial, que es la arteriola eferente, para luego dar esa arteriola eferente los vasos rectos que entran en la papila del riñón, que entran en la médula del riñón, para dar irrigación a toda esa papila. Recordemos justamente que ese glomérulo renal es de tipo arterial y fíjense que no es típico de lo que se llama el sistema porta arterial. Es el único sistema porta arterial, los otros sistemas porta son venosos. Acá tenemos la arteriola, un capilar arterial y se convierte nuevamente en arteriola. ¿Bien? Esto es el sistema porta arterial renal. Acá tenemos una imagen de microscopía electrónica en donde la arteria interlobulillar da la arteriola aferente, el glomérulo y la arteriola eferente. Como se ve perfectamente esa imagen de un microscopio electrónico. Las venas, como les comentaba antes, ya dijimos cuáles eran los afluentes de la vena renal izquierda. Y fíjense todas las anastomosis que hay con las venas de la cápsula suprarrenal o grasa perirenal, como sabemos que se llaman, y como también se anastomosan con las venas de la pelvis del riñón y con las del uréter propiamente dicho, incluso con la gonadal. Bien. Los linfáticos, para ir terminando la parte del riñón. Los linfáticos son generalmente los lumboaórticos o abdominoaórticos. Y recordemos siempre que los linfáticos van a tratar de ir en búsqueda siempre del conducto torácico. El conducto torácico generalmente se forma por la unión de los troncos lumbares en posición infradiafragmática, que cuando se forman allí, en una tercera parte de los casos hay una dilatación que era la cisterna Chili o cisterna de Pequet. Bien, entonces siempre hay un cruzamiento de ganglios que van de derecha a izquierda porque van en busca justamente de ese conducto torácico o de las ramas de formación del conducto torácico. Fíjense cómo los linfáticos del riñón derecho van a los paracabos, precabos, intercabo aórticos, ¿bien? Y los del lado izquierdo no hace falta, no cruzan hacia la derecha, se quedan en lateroaórticos, preaórticos y se van por encima del hilo del riñón también para ir en búsqueda justamente de los troncos de formación del conducto torácico. Aquí tenemos una ecografía en donde vemos claramente la estructura del riñón. Esto es corteza renal, esto es el seno renal. El seno se ve blanco porque es hiperecogénico por el contenido graso. La corteza generalmente es más negra o gris oscuro. ¿Por qué? Porque tiene relación con los vasos sanguíneos, ya que el líquido en una ecografía se ve negro. ¿Bien? Acá tenemos un corte transversal donde vemos justamente la corteza, el seno del riñón y fíjense por delante cómo se ve la estructura del hígado. La L es de liver, de hígado. Y aquí vamos a ver algunas relaciones de las estructuras que podemos ver de riñón en una tomografía. Fíjense cómo encontramos riñón izquierdo, riñón derecho. Recordemos que las tomografías se ven siempre en el corte inferior, por lo tanto como que el paciente está allá atrás. ¿Bien? Y nosotros estamos viéndolo desde abajo, por eso el hígado lo tenemos acá a la derecha y el bazo lo tenemos a la izquierda. Este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Fíjense las estructuras, el hígado como les dije, riñón derecho, la vena cava inferior, la aorta, fíjense acá está justo el nacimiento de la mesentérica superior. Estas líneas que ven aquí para atrás son justamente los pilares del diafragma o crura. Acá lo tenemos justamente la crura del diafragma, que es lo que va a dar esa lámina que va a ir hacia adelante y va a separar el tórax del abdomen. Bien, acá tenemos justamente los vasos esplénicos, porque van por encima de la cara del borde superior del páncreas, que el páncreas lo tenemos en esta zona. Todo esto que ven blanco es porque el intestino, tanto el delgado como esta parte que es el colon, tienen contraste, es el vario que han tomado por boca, por eso se ve contrastado. Y allí lo tenemos algunas estructuras como para uno ir teniendo en cuenta. Esta es la segunda porción del duodeno, que estaría en relación justamente con la parte más anterior de la cara interna del riñón. En otra imagen, un corte más inferior, fíjense, acá tenemos la vena cava inferior que recibe
la vena renal izquierda, fíjense, esta es la mesentérica superior y esta es la aorta. Acá tenemos el contraste dentro de la pelvis del riñón derecho, el hígado con la vesícula biliar, ¿entendido? Acá tenemos el colon que tiene contraste, esta es la segunda porción del duodeno, lo ven claramente. Esta zona es del páncreas, esta es la mesentérica mayor, la vena mesentérica mayor, que cuando recibe la esplénica van a formar la vena porta. ¿Bien? Acá tenemos el riñón izquierdo, la vena renal izquierda, la arteria aorta, y aquí atrás, esta partecita sería la arteria renal izquierda. Otro corte más inferior, cada vez vamos a ir bajando en los cortes. El riñón derecho, la vena cava inferior, la arteria aorta, la arteria renal derecha, ahí está el nacimiento. Acá tenemos la arteria renal del lado izquierdo. ¿Bien? Acá tenemos parte de lo que es el duodeno y acá tenemos parte de lo que es el páncreas. Esto que ven blanco acá es bien la mesentérica mayor digamos, con el contraste tenido. Y el resto es intestino delgado en el colon, en este caso, que también tiene el contraste. En un corte inferior ya tenemos casi el polo inferior, por eso ya no vemos más la pelvis del riñón como veíamos en este corte arriba. Y vemos los dos uréteres que están con contraste. La arteria aorta, la vena cava inferior. ¿Entendido? Eso es lo que uno va viendo. Acá tenemos la tercera porción del duodeno. ¿Bien? Y acá tenemos, bueno, lo que queda de hígado, el colon, que también tiene contraste, colon transverso que tiene contraste acá, esto también es colon acá adelante, que tiene aire, son los gases dentro del intestino. El riñón izquierdo, y bueno, y acá tenemos parte de lo que es, fíjense, la mesentérica mayor, la arteria que la tenemos allí. Perfecto. ¿Cómo es la inervación del riñón? La inervación viene, por supuesto, del tipo simpático y parasimpático, que tienen como todos los nervios, generalmente vienen del plexo solar. Y también uno tiene que tener en cuenta si uno dice, bueno, el riñón duele. En realidad tiene por dentro la vía urinaria, y lo que duele es la vía urinaria. Y generalmente una víscera hueca duele cuando se distiende. Y se distiende cuando, por ejemplo, hay algo que obstruye el flujo de orina, por lo cual se dilata. Lo mismo pasa con el intestino, que si se obstruye por algo, se dilata y es lo que produce el cólico intestinal. Acá en el riñón se lo llama cólico renal, justamente por la distensión de la vía urinaria. Y cuando se distiende, esa inervación va hacia la médula espinal y generalmente va hacia una metámera, que corresponde a los somitas. Y en esos somitas generalmente hay una zona que también viene de inervación de la piel. Entonces, en el somita que corresponde de esa metámera, de la zona que se distendió del riñón, es donde se va a ir por dolor referido a esa zona de la piel. Por lo tanto, si uno tiene un cólico renal, por ejemplo, el dolor generalmente es en fosa lumbar derecha, se irradia generalmente hacia la cara anterior, o sea, fosa lumbar aquí, se irradia al hipocondrio y flanco de ese lado, y si la piedrita, por ejemplo, por un cálculo renal, está en el uréter, generalmente se va a distender el uréter también y el dolor se va a ir hacia el flanco, fosa ilíaca izquierda, incluso llegar al genital que corresponda, ya sea el escroto en el varón o el labio mayor en la mujer. Eso es lo que se llama el dolor referido y es el típico dolor de un cólico renal. Este dolor referido también se da, por ejemplo, en corazón. Si cuando uno tiene una isquemia, lo que produce la isquemia también es señales que se van a la metámera que corresponda y en esa metámera que vienen también zonas de la piel que coinciden con esa zona de la piel es donde nos duele y donde nos referimos el dolor. Por ejemplo, si nos duele el corazón, o sea, se isquemiza el corazón por un infarto, generalmente ¿dónde duele? La región precordial, puede llegar a la mandíbula inferior, ¿bien? Puede llegar al hombro izquierdo, al brazo, a la parte interna del antebrazo y a los dos últimos dedos. ¿Por qué a los dos últimos dedos y no los otros tres? Porque generalmente la zona de inervación corresponde a esa misma metámera, no la de los otros tres dedos. ¿Se entendió? Eso es lo que uno conoce como dolor referido. Vamos a comenzar a hablar de la vía excretora entonces. Vamos a hablar de los cálices menores, cálices mayores, como lo ven acá. Cálices menores son estos tres, estos dos o tres que lo podemos tener en posición. Fíjense que algunos son laterales, otros son posteriores. Los cálices inferiores lo mismo, cálices menores e inferiores. Cálices mayores, que generalmente son tres, pueden ser de 3 a 5. Y luego se unen para formar la pelvis del riñón y continúan a través de la unión piel ureteral con el uréter. A ver,
No todas las pelvis del riñón y no todos los cálices son iguales en todos los pacientes, en todos los seres humanos. ¿Bien? Por lo tanto, hay veces que hay variaciones de lo normal sin ser anormales. ¿Bien? Por ejemplo, miren aquí. Acá vemos una pelvis que es gorda, ampular se la llama, pero fíjense cómo tiene una muesca, y esto es generalmente el músculo psoas. Este es un signo radiológico muy típico, ¿eh? Que ya lo van a ver más adelante, como que estuviera cortada la pelvis del riñón. ¿Se entiende? Y acá tenemos un cáliz mayor, otro mucho más ancho y otro cáliz mayor del lado inferior, de la parte inferior, y los cálices menores, que a veces, como esto es una imagen eh, bidimensional, no podemos interpretar mucho más que digamos. Fíjense en este caso, casi la pelvis renal es inexistente, hay un cáliz mayor superior larguísimo, que parece un uréter invertido, un cáliz mayor de este otro lado, y fíjense hay cálices menores que desembocan en algo que confluencian y forman después el cáliz mayor. O sea que esto es una variación de lo habitual. La descripción típica es la imagen de la fotografía que vimos al principio. Vamos a comenzar entonces ahora con el uréter. El uréter es un órgano músculo-membranoso largo, escribir distintas porciones, pero en general el recorrido es, la primera parte es hacia abajo y hacia adentro, luego cuando cruza los vasos ilíacos se dirige hacia abajo, hacia afuera y hacia atrás, hasta que por último hace una curva que se dirige hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro nuevamente. Fíjense que sigue en la parte inferior, sigue la concavidad del sacro, ¿entendido? Y se va hacia la línea media porque va a tratar de juntarse con el del otro lado para formar lo que se llama, recuerdan, el trígono de la vejiga, ¿eh? El trígono del Guillotot, que ya lo vamos a ver en la segunda parte del sistema urinario. No todo el calibre del uréter es igual. Tiene 3 zonas de estrechamiento fisiológico. Y las 3 zonas son muy simples de acordarse. Una es cuando nace, otra es cuando desemboca y la otra es cuando cruza los vasos ilíacos. Acá tenemos cuando nace, que es la unión piel-ureteral, cuando cruza los vasos ilíacos, y cuando desemboca es la unión urétero-vesical, que es la zona generalmente más estrecha. Y esto tiene mucha importancia, ¿por qué? Porque son las zonas más estrechas donde pueden quedarse trabados las litiasis que se pueden producir en el riñón. Por lo tanto, si un paciente tiene un cólico renal, generalmente o se quedó trabado en la unión pielo-uretral, o pasó en los vasos ilíacos, o la última, más dificultosa de todas, es la unión ureterovesical. Aquí al lado tenemos una radiografía, esto es, fíjese, es una pielografía retrógrada, acá estamos con un citoscopio y un catetercito inyectando el contraste en el uréter, y fíjense cómo podemos tenerlo de abajo para arriba, para ver toda la vía urinaria. Pero esto nos sirve justamente para identificar 3 cosas. Es como clasificamos al uréter en forma radiológica. Al uréter lo podemos clasificar en uréter proximal, que es desde que nace hasta el borde superior de la aleta sacra. Entre el borde superior y el borde inferior del sacro es el uréter medio, y desde el borde inferior hasta su desembocadura en la vejiga es el uréter inferior. Entonces, 3 porciones en la clasificación radiológica del uréter. En la descripción anatómica del uréter uno describe 4 porciones. La porción lumbar, que es la que estuvimos viendo en las imágenes, en las fotografías de las cirugías, que es esta porción que va caminando por delante del psoas, ya sea de uno y de otro lado, cruzan por delante los vasos gonadales, tienen a cierta distancia los grandes vasos en la parte media, y esa es la porción lumbar. La porción sacroilíaca es cuando cruzan los vasos ilíacos. En general suele cruzar el riñón, el uréter derecho, como es más bajo, suele cruzar la arteria ilíaca externa, y el uréter izquierdo suele cruzar la arteria ilíaca primitiva. Acá tenemos el uréter derecho, como va cruzando esta arteria que es la ilíaca primitiva, antes que se divida en hipogástrica e ilíaca externa. ¿Bien? Una vez que cruza los vasos ilíacos, estamos en la porción pelviana. En la porción pelviana dijimos que se iba hacia atrás y hacia afuera, generalmente sigue esa concavidad sacra, siempre por detrás del peritoneo parietal, como lo ven aquí. ¿Está? Y en esta porción es cuando uno tiene que tener en cuenta de que va a cruzar distintas estructuras que hay a nivel de la pelvis, ya sea varón o mujer. Uno tiene que recordar que generalmente el uréter va a pasar por detrás de la arteria uterina en la mujer, y va a pasar por detrás del conducto deferente en el varón. Siempre hay una mnemotecnia,
¿Está? Y vamos a ver si en esta imagen la podemos ver. No, todavía no. Hay una mnemotecnia que dice lo siguiente. El agua siempre pasa por debajo del puente. El agua refiriéndose al uréter que lleva orina y el puente es cualquier otra de las estructuras. Generalmente nos referimos a la arteria uterina y al conducto deferente en el varón. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo es su desembocadura y después vamos a ver las relaciones otra vez en la pelvis. La desembocadura del uréter generalmente lo hace en forma oblicua, entra en forma oblicua a la vejiga, porque hace desde afuera hacia adentro, de arriba hacia abajo, y de atrás hacia adelante. Esa es la forma de oblicuidad con la que entra. Y esto es importantísimo, porque esto lo que le otorga es cierto mecanismo que se llama antirreflujo. No solamente entra en forma oblicua, sino que luego hace un recorrido submucoso, o sea, entre la capa del detrusor que está por detrás y la mucosa que está por encima. ¿Bien? Esto hace de que con el llenado de la vejiga, la orina comprima a la mucosa comprime al uréter contra el músculo que tiene por detrás. ¿Bien? Y eso es gracias, fíjense esto, se va a cerrar esta zona si esta vejiga se llena. ¿Entendido? Y eso es lo que ocasiona, digamos, el mecanismo pasivo, ¿tá? Antirreflujo. Porque el mecanismo activo que tenemos también antirreflujo es la peristalsis del uréter. ¿Entendido? Entonces, como mecanismo antirreflujo para que la orina no vuelva a subir hacia el uréter, son dos. Uno activo, dado por la peristalsis del uréter, y otro pasivo, dado por ese túnel submucoso que permite que al distenderse quede comprimido el uréter contra el músculo detrusor. ¿Bien? Y esto es importante, que ustedes lo ven, lo tienen también en el cuaderno del alumno. Recordar que esta longitud del túnel submucoso generalmente es de 4 a 5 a 1. ¿Qué significa esto? 4 a 5 a 1 significa el diámetro del uréter, la distancia es 4 o 5 veces mayor que el diámetro del uréter. Esa es la distancia habitual que tiene de túnel submucoso dentro de la vejiga. Una vez que entra en la vejiga, generalmente lo hace dentro de una capa, que se llama la capa de Waldeyer, o vaina de Waldeyer, lo hace y generalmente la musculatura ureteral se divide y ayuda a formar parte de lo que es el trígono de la vejiga. Recordemos que trígono es por los tres orificios, los dos meatos ureterales y el meato uretral. Parte de esa barra que vamos a ver en la vejiga, que es la barra de Mercier o intertrigonal, está formada por esas fibras, fíjense, del uréter que se cruzan y se unen con la del otro lado. Y otra parte forma parte del uréter, de esas fibras musculares, forman parte del trígono profundo, porque hay dos capas musculares que se hablan en el trígono. Un trígono profundo y un trígono superficial. Bien, ya después lo vamos a describir en vejiga, pero esto es como para tener una idea general del tema. Acá ven una imagen de la vejiga, fíjense que en ecografía se ve negra porque tiene contenido de orina, y esto es una ecografía Doppler, y el Doppler lo que hace, ven que acá ven unos colores amarillo rojizo, esto no es sangre. Esto es justamente los uréteres que están lanzando la orina dentro de la vejiga. Se llama eyacular orina, tanto el uréter derecho como el uréter izquierdo. ¿Y por qué se ve rojo? Se ve rojo porque el traductor de los ecógrafos Doppler, todo lo que se acerca al traductor se ve rojo, y todo lo que se aleje del traductor se ve azul. No es que sea sangre arterial o sangre venosa, sino que lo que se acerca es rojo y lo que se aleja es azul. Lo que les decía en la porción pelviana del uréter para remarcarlo nuevamente. Fíjense en la próstata, como el uréter pasa por detrás del conducto deferente que pasa por delante. ¿Entendido? Antes de entrar en esa porción intramural o vesical. ¿Bien? Y lo mismo en la mujer. Fíjense, el uréter viene descendiendo y fíjense que la arteria uterina, que es una de las ramas de la hipogástrica, pasa por delante, ¿bien?, del uréter. Nuevamente aquí, fíjense como la arteria uterina pasa por delante del uréter. Recuerden que toda la irrigación de la pelvis, que viene, casi toda la irrigación de la pelvis viene de la arteria hipogástrica, generalmente es desde abajo hacia arriba. Las arterias van hacia la parte inferior y luego suben. Eso es lo mismo que ha pasado con el útero. Si recuerdan, en el útero iban hasta el cuello y luego ascendían en forma de zigzag por el borde lateral del útero. Esa arteria uterina tiene mucho que ver con el uréter, porque en caso de hacer una histerectomía, y si está sangrando o hay grandes problemas en la cirugía por complicaciones, puede ligarse la arteria uterina, pero si no tenemos el recaudo de que está el uréter ahí atrás, puede ligarse también el uréter y provocar una obstrucción total de la vía urinaria y por lo tanto poder llegar a perder el riñón. ¿Bien? Fíjense, acá hay una ligadura del uréter y cómo está
el uréter dilatado y los riñones dilatados. Fíjense el diámetro de este uréter con respecto al del otro lado. Este es un urograma escritor, un estudio viejo, pero que cómo se identificaba claramente también el nivel de obstrucción. Ahora, no es una obstrucción total porque el riñón sigue funcionando, o sea que algún pasaje finito debe tener todavía. Y en algunos otros casos, por ejemplo, esto es una ligadura, y fíjense cómo el riñón se dilató tremendamente, esto es lo que se llama la hidronefrosis, ¿eh? Por lo tanto, acá se veía la ligadura del uréter donde estaba puesto y este tuvo que terminar en nefrectomía. Recordemos nuevamente, y esta imagen la vamos a ver más adelante otra vez, en el próximo seminario, el uréter pasa por debajo de las arterias principales que da la arteria hipogástrica. ¿Bien? ¿De dónde recibe irrigación del uréter? El uréter es un órgano músculo-membranoso muy largo, por lo tanto, de las regiones que atraviesa es donde va a recibir irrigación. Y generalmente son de la renal, la gonadal, la aorta, la ilíaca común, la ilíaca interna, la vesical superior, la uterina, la hemorroidal media, la vaginal, la vesical inferior. Fíjense que todas las arterias donde va pasando van a ayudar en la irrigación del uréter. ¿Bien? Y fíjense cómo en la parte superior la irrigación del uréter viene desde la cara medial y en la parte inferior viene de la cara lateral del uréter, la irrigación. Esto tiene importancia cuando se hacen los reimplantes ureterales. La misma imagen que describíamos antes, para entender, acá teníamos el uréter, fíjense cómo pasa por debajo de la arteria uterina que pasa por delante, por eso puede llegar a ligarse cuando tratan de cerrar esa arteria uterina. Y los linfáticos del uréter. Los linfáticos del uréter generalmente van a ir a todas las regiones por donde van atravesando, ¿entendido? O sea que vamos a encontrar ganglios lumboaórticos, ilíacos primitivos o ilíacos comunes y los ilíacos internos generalmente en la porción inferior. Bueno, muchas gracias, espero que les sirva y aquí les dejo la bibliografía recomendada por la cátedra, aparte de los libros que ya ustedes lo tienen.